Pero bueno, pues muy buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes, sus seres cercanos, sus familiares y todas las personas con las que se están conviviendo. Sabemos que por esta situación que estamos pasando, pues son situaciones complicadas, son situaciones que hay que redoblar esfuerzos, guardar el tema de la sana distancia y por supuesto tomar todas las medidas de seguridad que sean posibles tomar. En esta ocasión, pues me da mucho gusto estar a través de esta vía con ustedes, desarrollando la tercera charla en la unidad de enseñanza y aprendizaje, derechos fundamentales de los gobernados. Me gustaría, antes de iniciar la charla como tal, temática, me gustaría preguntarles o saber de ustedes si alguien ha tenido algún problema o alguna situación con alguna de las actividades a desarrollar. He visto que de una u otra manera ha habido pues una afluencia un poco que está un poco lenta, un poco baja la participación en el tema de las entregas de las actividades. No sé si sea porque están más registrados, está una cantidad mayor de individuos registrados de los que realmente contiene este grupo, o sea por alguna situación particular que esté sucediendo. Me gustaría escucharlos. Si alguien de ustedes tiene algún comentario, lo puede hacer de manera verbal, abriendo su micrófono, y o en su defecto, pues por el medio del chat, como ustedes lo determinen, como ustedes lo consideren mejor. Pero sí me gustaría escucharlos porque sí me preocupa que tengamos registrados, no sé, más de 40 alumnos en la plataforma y oscilan entre 8, 10, 12 los que han estado entregando las actividades. Entonces, en realidad, pues eso es preocupante como docente que haya una tan baja participación desde las actividades a desarrollar de la plataforma. No sé si sea porque esa sea la regularidad del grupo o sea porque existe alguna situación particular. Me gustaría escucharlos. ¿Alguien que guste hacer algún comentario? Buenas noches. En el caso particular, y he comentado con algunos compañeros del grupo en privado, hemos estado un poco atareados por la cuestión del home office, pues nos están dejando un poquito a mí, por ejemplo, tanto reportes como más trabajo. Yo creo que en vez de descansar, como muchos creíamos que íbamos a estar en home office, ha estado un poco más cargado. Yo me he retrasado por eso en la cuestión de las entregas, pero sin duda van a quedar para antes de finalizar la materia completa. Perfecto. Sí, todos en realidad hemos andado bastante atareados con lo que bien comenta el home office, porque pues, al final de cuentas pues, son múltiples las actividades que uno desarrolla y estamos acostumbrados a una dinámica distinta o estábamos acostumbrados a una dinámica distinta. Y ya en este momento pues tenemos que reorganizar los tiempos y entre el home office y el tener que atender las actividades educativas en línea que tienen los hijos, o si tenemos alguna persona, algún adulto mayor a nuestro cargo en nuestro hogar, o si estamos en el cuidado de algún enfermo. Yo entiendo que todo que se complica la situación, pero como no había habido la posibilidad de comentarlo, quise antes de entrar a la contenido temático, pues escucharlos, ¿no? Ok. Están llegando un par de mensajes con una situación médica de un compañero. Otro compañero que comenta también que hay una situación personal que no había podido avanzar de una manera más sucinta con la información como tal de la unidad de enseñanza y aprendizaje. Pues no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o si tienen alguna duda o alguna precisión con respecto a las actividades de apertura y de cierre, de igual manera los foros académicos. Si tuvieran algún comentario, les digo, y si no tienen un comentario, pues me agrada que las actividades estén entendibles y que le hayan podido avanzar,
Digo, pero sí me preocupa sobremanera el tema el tema particular del rezago, ¿no? Porque a final de cuentas se tiene una carga, una periodicidad de la apertura de la plataforma para que ustedes desarrollen y puedan cargar las materias. Y recuerden que al final del día uno califica obviamente le da un valor específico a la asistencia de ustedes a estas videoconferencias, pero con lo que termina uno realmente calificando es, con lo que termina uno calificando es con eso, con las actividades que se les reflejan a cada uno de ustedes en la plataforma y con eso es con lo que, con eso es con lo que evaluamos. Pues si me preocupa que si no vamos a tener información de más que ni el 50% del grupo, pues al final de cuentas, pues esa acta va a tener el 50% reprobados o más, porque uno evalúa con los parámetros que se plantea la institución, con los que uno propone, por supuesto, en la carta descriptiva que uno desarrolla, pero pues también tenemos que tener los elementos que se marcan principalmente como necesarios para esas situaciones. Dice David, buenas noches, me voy conectando a la videoconferencia. Perfecto, David. Lo que comentábamos, igual creo que Jesús se va comentando también, o no sé si quisiera hacer algún comentario o alguien más, era la preocupación que tenemos la institución y particularmente yo como docente de este grupo porque tenemos un avance parco, siento yo, del desarrollo de las actividades. Esa es la situación particular que me preocupa mucho y estaba con el pendiente y lo quise comentar con ustedes, ¿no? Bueno, si nadie tiene alguna duda, tiene algún comentario, tiene alguna precisión, pues estaremos dando inicio con respecto a los comentarios del contenido temático de esta tercera y última plática de esta videoconferencia de la unidad de enseñanza y aprendizaje derechos fundamentales de los gobernados. Habíamos comentado en las clases anteriores y como bien pudieron ustedes atestiguar, el principio de interpretación conforme. Ok, una duda. A ver, ¿hay problemas con el audio entonces para escucharme? ¿Se escucha mucho ruido? Es que como no estoy usando manos libres porque entré con el laptop, pero eso se puede solucionar. Permítanme, entro también con el celular y puedo comentar con el audio del celular, no pasa nada. Permítanme, me estoy conectando. Permítanme. Jóvenes. Jóvenes, ahí me escuchan mejor. Me gustaría saber si me escuchan mejor.
lo escucho perfecto. Ok, perfecto. Sí, estoy leyendo aquí que el compañero pone que sí, que no era el audio en mi computadora, que al final de cuentas era el ruido que tenía interno. Ok. Ok, pero igual vamos a continuar así, no hay problema. Nada más va a aparecer el otro usuario que entré con el otro usuario, pues es que entré con el celular. Les comentaba, en la estructura que hemos estado revisando con respecto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales y legales, tanto en las prácticas que hemos tenido como en las lecturas que ustedes han estado realizando en el andar en el devenir del material, de la revisión del material sugerido en esta unidad de enseñanza-aprendizaje, así como otros materiales que ustedes se han podido hacer a través de línea o de algunos otros medios, pues tenemos que identificar de entrada la diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales, garantías constitucionales, garantías legales y los mecanismos de protección constitucional y los mecanismos de protección supranacional. Incluso por aquí estaba leyendo un comentario que solicitaba la definición, bueno, particularidades del principio de interpretación conforme. Miren, el principio de interpretación conforme va de la mano con el principio de interpretación de pro persona. Son dos principios fundantes de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. El detalle es que uno de los principios va encaminado al control difuso, convencional y nacional que realiza o que se debe de realizar por todas las autoridades según los instrumentos internacionales, siempre atendiendo el principio pro persona. Como diría un maestro que me daba clases de politología, esto traducido al español, ¿qué es? Que sin importar en qué texto jurídico se encuentre, mientras hable este texto jurídico de derechos humanos, siempre se tiene que atender el derecho que da una mayor protección al individuo. Y por otro lado encontramos el principio de interpretación conforme. Regularmente el principio de interpretación conforme lo utiliza más la corriente de pensamiento positivista, de la pirámide kelseniana. Buenas noches, perdón. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Ok, perfecto. Les decía, y el principio de la interpretación conforme va más encaminado a qué? A seguir con la idea básica o con la idea fundante de la máxima texto jurídico y el máximo ordenamiento jurídico con la Constitución. La realidad es que nosotros tenemos un sistema duro en ese sentido que se ha mantenido. A ver, perdón, Paola, levanta su mano, ¿quiere hacer un comentario? No, profe, disculpe, es que estoy en el teléfono y lo estoy moviendo. Ah, no hay problema. Es que esa opción da como para, como un ejemplo, ahorita todos ustedes o la mayoría tiene apagado la cámara y aunque la tengamos prendido, a veces es difícil verlos. Esa opción de levantar la mano para pedir la palabra sin interrumpir y que no 2 o 3 audios entren y luego que se distorsione. Pero bueno, si alguien lo quiere utilizar, lo podemos utilizar y si no, pues prende su cámara, levanta su mano o hace alguna seña y le damos el uso de la voz sin ningún problema, ¿no? Les decía, el tema de interpretación conforme va más encaminado a seguir la protección o la máxima protección de la Constitución. Incluso nuestra propia Corte tiene jurisprudencia en la materia de la interpretación conforme. ¿A qué me refiero? Ya la interpretación jurisprudencial de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, la realidad es que incluso nuestro Corte Constitucional, o bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo o atendiendo su facultad de Tribunal Constitucional, ha hecho interpretaciones conforme a la Constitución y donde ha dicho que si bien es cierto el principio de pro persona nos dice que siempre se tiene que dar una mayor protección al individuo, cuando la mayor protección está estipulada o se interpreta que la mayor protección siempre debe de estar en la Constitución. Entonces, ahí hay un contrasentido de interpretaciones y argumentaciones. Esto, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo en qué ha venido a solucionar? Se ha tenido que solucionar en tribunales internacionales. Hemos sido sujetos de varias disposiciones, de varias resoluciones
primero administrativas en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través de recomendaciones y en un segundo momento o un momento posterior siguiendo la estructura del sistema interamericano de protección de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido México, al igual que muchos de los países de Latinoamérica, sentenciados en contra por sobreponer el principio de interpretación conforme sobre el principio de pro persona. Entonces, la Corte Interamericana ha dicho, bueno, la Corte Interamericana dice, estos dos principios no tienen por qué chocar, deben de ser complementarios. Lo que debe de suceder es, si tu país estás identificando que a través del principio de interpretación conforme, o sea, conforme a la Constitución, conforme al máximo texto jurídico que yo reconozco en un Estado-nación, te dice la Corte Interamericana, mira, no hay ningún problema, y no solo a México, a todos los países de Latinoamérica, bueno, a todos los países, perdón, de América, a todos los países donde tiene jurisdicción la Corte Interamericana, que es un sistema que deviene de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que se compone de dos instituciones o de dos instancias, que es la instancia administrativa, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que está en Washington, y por otro lado es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en San José de Costa Rica, en Centroamérica. Entonces, la Corte, ¿qué dice? Mira, para todos los países de América, tu principio de interpretación conforme debe estar ligado con el principio pro persona. Al principio de pro persona nunca o no es necesario que acudamos siempre y cuando tu texto constitucional sea el que mayormente proteja al ciudadano. Siempre que tu texto constitucional sea el que mayor proteja al ciudadano, no hay problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Aplicas interpretación conforme a la Constitución, marco jurídico nacional, y perfecto, sale adelante. Es la mayor protección. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los instrumentos internacionales? No hay garantías. ¿A qué me refiero? Habíamos comentado que nuestra Constitución se estructura, y ustedes ya lo vieron en Derecho Constitucional, lo han visto en Teoría General del Proceso, y en Teoría General del Derecho, y en Teoría Política, que la Constitución como tal, o la mayoría de las constituciones, y particularmente la mexicana, se constituye en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática es la parte de los derechos humanos, los primeros 29 artículos de la Constitución, y del 30 al 136 es la parte orgánica, es la parte donde nos dice cómo nos vamos a organizar o cómo se va a estructurar organizacionalmente el Estado. Y tanto en la parte orgánica como en la parte dogmática vamos a encontrar que las garantías constitucionales, ¿qué es esto? Y lo platicábamos en las charlas anteriores, es qué es lo que va a hacer el Estado para garantizar el cumplimiento de ese dogma, o sea, de ese derecho humano. Sí, los mexicanos, suena muy bonito que tengamos derecho a una vivienda digna y decorosa, ok, pero ¿cuál es la garantía constitucional? O sea, ¿cuál es el procedimiento establecido en la Constitución para que los mexicanos podamos tener acceso a una vivienda digna y decorosa? Y obviamente no agarramos el 27, nos agarramos el 123, nos agarramos otros preceptos que nos hablan de derecho a la vivienda y nos hablan de órganos de prestación de seguridad social, particularmente en el tema de vivienda. Si voy muy rápido, me dicen. Nada más para que no confundamos los dos principios. Son dos principios importantísimos para el tema de los derechos humanos, sí. Pero uno, que es el de derecho, el principio de interpretación conforme, atiende a la máxima institución jurídica de un Estado-nación. Se corta. Bueno, a mí sí, no sé a los demás. Yo escucho bien, profe. Igual, ¿Sí? yo tengo el audio bien. ¿pudiera ser alguna situación de red, compañera? Igual, trataré de ir un poco más lento para evitar un poco de saturación, porque a veces habla uno un poco rápido. Pero lo que quería llegar, o para puntualizarlo, interpretación conforme atiende a la estructura jurídica de Estados-naciones que todavía tenemos muy compenetrado en nuestro pensamiento, el tema de la pirámide kelseniana, de que el máximo texto jurisdiccional o el máximo texto legal o jurídico es la Constitución de ese Estado-nación. Y por otro lado está el principio pro persona, que sin importar
que se encuentre o no se encuentre incluso el derecho en la propia Constitución, si hay un instrumento internacional el cual esté obligado el Estado-Nación a cumplir, porque ojo, recordemos que cuál es el gran problema o el gran bemol de todas las declaraciones de derechos humanos o de todos los instrumentos internacionales, que a final de cuentas el derecho internacional público deviene de la manifestación de la voluntad de quererse apegar a ese tipo de instrumentos. O sea, tiene que estar firmado y ratificado ese instrumento internacional para que tenga tenga consecuencias contenciosas en el estado de donde provenga la violación. ¿A qué me refiero? Aquí en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos fíjense, tenemos algo bien curioso. Tenemos que hay 5 países que no tienen al 100% firmados y ratificados los convenios en el tema del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay diferentes pasos. Se tienen en América, por todos los países, firmado y ratificado un primer instrumento que es la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Perfecto. Pero en un segundo momento, en el Pacto de San José, se crea el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y este sistema tiene 2 niveles. Un primer nivel es reconocer la existencia de este sistema, o sea, los Estados-naciones tienen que reconocer que existe, todos los estados reconocen que existen, pero el siguiente punto es la facultad contenciosa de las resoluciones de esta Corte. ¿Qué es esto? Que las resoluciones de la Corte Interamericana sean obligatorias para tu Estado-nación, para tu marco jurídico. ¿Y eso de qué depende? De que el Estado-nación lo firme y lo ratifique. ¿Cuáles son de estos? Bueno, son 4 Estados-naciones que no están al 100%. Es por problemas que han tenido, han salido por disposiciones administrativas y decisiones políticas, incluso de la propia OEA y del sistema interamericano, Cuba y Venezuela. Pero por otro lado, tenemos 2 países, que es Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que ellos tienen firmado y ratificado la Declaración Americana de Derechos Humanos. Tienen firmado y ratificado la existencia del sistema de protección de derechos humanos, pero, ojo, no tienen ratificado la facultad contenciosa de las resoluciones de la Corte. ¿A qué me refiero? Ellos, digo, a lo mejor se va a escuchar un poco mal, pero ellos sienten que ellos están más allá o ellos tienen un sistema jurídico más avanzado que el resto de América. Entonces ellos dicen, está perfecto que exista un sistema interamericano de protección de derechos humanos que marque la pauta para todos los países, pero esas resoluciones para mí no van a ser obligatorias porque yo tengo un sistema jurídico más avanzado que incluso el de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es raro y lógico pensar que incluso hay un juez norteamericano en la Corte Interamericana, pero las resoluciones de ese ente internacional no son de cumplimiento obligatorio para Estados Unidos de Norteamérica ni para Canadá. Les digo, ese es uno de los principales problemas del derecho internacional, público principalmente, que es por voluntad de los individuos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, miren, si nos vamos a lo básico, todos los individuos somos seres únicos, seres humanos. Pero si queremos pertenecer a una sociedad o queremos pertenecer a un conjunto de individuos, para pertenecer a ese pequeño, desde los núcleos sociales básicos, pensando en la familia, pensando en un grupo de amigos, pensando en un grupo social, pensando no sé, en algún grupo por afinidad, tenemos que entender que al relacionarlos o para entrar a relacionarnos a ese tipo de grupos o de equipos, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ceder ciertas cosas o tenemos que aceptar ciertas cosas. Incluso en el ejemplo básico o en el elemento básico del compromiso que yo hago con el Estado-Nación, del pacto social que yo tengo con la sociedad, que yo como individuo tengo con la sociedad.
Cuando yo, digo, es una idea de Rousseau, pero al final de cuentas es una idea que la vivimos todos los días. Cuando yo, individuo, decidí pertenecer a un Estado-nación como México. ¿Cuándo decidí yo ser mexicano? Alguien diría cuando naciste, no, pues ahí no decidiste. La realidad es que cuando tú decidiste es cuando tus padres fueron ante una autoridad que es el registro civil y te registraron como un mexicano. En ese momento, tú estás firmando el pacto social y en ese momento tú aceptas derechos y obligaciones. ¿Por qué hago este comentario? ¿Por qué inicio con esto tan básico? En los instrumentos internacionales o en los conjuntos o en las conglomeraciones de Estados, naciones o en las instancias o en las instituciones internacionales pasa lo mismo. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Pues en la Unión Europea hay un grupo de países que en aras o en búsqueda de atender un bien mayor, que es hacer un bloque económico, político y social importante que pueda competir tanto con Estados Unidos como como con el bloque de Rusia y China. ¿Qué es lo que hacen? Pues se agrupan, ceden parte de sus derechos, ceden parte de sus obligaciones, pero obtienen beneficios. Es un ganar-ganar. Siempre hay que ver ese tipo de análisis bueno, y todos prácticamente con el tema de la teoría del interés. ¿Qué me interesa? ¿Qué doy? ¿Qué obtengo? En todos los sentidos. A veces es material y a veces es intangible. Porque a lo mejor yo estoy obteniendo un beneficio sentimental o de un satisfactor intangible. ¿Para qué quiero llegar? Es lo que pasa entonces. En el tema del análisis de los derechos humanos luego se vuelve complejo, principalmente cuando nos ponemos, y se lo decía casi al final de la charla anterior, cuando nos ponemos, cuando somos radicales. Decimos, oye, pertenezco a una sociedad, sí, pero no quiero ceder nada, no quiero pagar impuestos, no quiero hacer caso, o lo que quiero hacer es siempre estar juzgando con la delgada línea de lo legal o de lo ilegal. En el tema de los impuestos, la delgada línea entre la elusión y la evasión fiscal. Me paso el semáforo en amarillo porque pues voy a alegar con el agente de tránsito si me para, que al final de cuentas amarillo es preventivo y no es un indicativo para que yo me tenga que detener, siendo que en la realidad en el amarillo es preventivo para que te detengas. El rojo es no tienes por qué avanzar. El amarillo es te marco amarillo a cierta distancia para que ya te tienes que detener. Y la mayoría que decimos, no, es que ya estaba cruzando cuando cambió amarillo. Pues es una argumentación, es una justificación que damos a través de esa argumentación. Pero ¿a qué voy o qué quiero llegar? Tenemos que entender que pertenecemos a una sociedad que como gobernados tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Les voy a poner un ejemplo de una temática que en estos momentos está causando mucho revuelo. Digo, sabemos que tenemos temas en la agenda nacional muy grandes o muy fuertes, el tema del COVID, el tema del regreso o del regreso escalonado a las actividades presenciales. O sea, son temas que acaparan prácticamente toda la prensa, pero hay temas como el aumento, bueno, el mal llamado aumento de impuestos a las plataformas virtuales. Ahorita que está en boga todo el tema de la plataforma virtual. La realidad es que no hay un aumento de impuestos a las plataformas electrónicas. Tanto el ISR como el IVA ya existía. Lo que pasaba es que las plataformas electrónicas internacionales eludían el impuesto del ISR y parte del IVA. ¿Por qué? Porque no hacían facturaciones automáticas a los consumidores, y así, como no te genero, como no te facturo, no te marco el IVA, no te timbro el IVA, no timbro la factura, pues no te genero y te lo puedo dejar a un costo menor. La realidad no es esa. La realidad es que la afectación al consumidor final no es. El detalle es que la empresa, o sea, no te lo estaban dejando más barato. La realidad es que la empresa se quedaba con ese 16%. Llámese cualquier plataforma con sede internacional. Y en el caso del ISR, pues el impuesto sobre la renta, ¿qué es lo que pasaba? Había empresas internacionales que tenían algunos empleados aquí en México y no hacían retención de ISR porque ellos decían que ya estaban pagando ISR en donde tenían constituido y registrado su empresa, llámese Estados Unidos, llámese cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, la disposición que entra en vigor ahora el 1 de junio es, a ver, empresas,
todas las empresas, todas las prestadoras, todas las empresas, todas las plataformas digitales en todos los sentidos que ofertan bienes o servicios tangibles o intangibles, tienen que pagar, tienen que facturar automáticamente los servicios que venden. ¿Para qué? Pues porque el Estado-Nación está buscando captar impuestos. Y no solo es aquí, es un movimiento a nivel mundial. Y por otro lado, en el tema del ISR, porque ojo, aquí hay un detalle muy importante, el tema que se ha discutido mucho, que es el tema del problema de la posible doble tributación. El tema de la posible doble tributación, ¿qué es lo que pasa? La doble tributación se da cuando, aunque tú seas una empresa extranjera, realizas actividades comerciales en un país distinto, diverso al que tú tienes el registro de tu empresa como tal, y lo que pasa es que estoy pagando ISR, un ejemplo, yo tengo una empresa aquí en México, estoy pagando ISR aquí, pero también están queriendo hacer que pague ISR en otro país de la misma generación de ingresos, de las rentas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La disposición aquí en México es la siguiente. En el tema del ISR, empresa, no vas a hacer doble tributación. No vas a tributar en otro país y vas a tributar aquí, no. Lo que vas a hacer es que vas a tener que, lo que sí vas a gastar es vas a tener que contratar a una representación jurídica aquí en el país, que tenga un domicilio aquí en el país, y esa representación jurídica va a tener que estar haciendo las declaraciones y los avisos y va a tener que estar enterando el IVA de tus facturas electrónicas automáticas, por un lado, y dos, va a tener que estar enterando las retenciones del ISR en dado caso de tener empleados aquí en México. Eso es lo que se aprobó. Pero como consumidor, por ejemplo, ahorita que hace unos días llegó un aviso de Netflix que iba a haber un aumento del 16%, lo entendemos como que es que ahora como le van a cobrar IVA a Netflix, ahora el IVA ese impuesto del 16% se va a trasladar a mí. La realidad es que esa es una situación que la plataforma como tal está tomando decisión de subirte el precio. Ellos estaban quedando con ese 16%, que deberían de haber estado tributando aquí en México. Se calcula que aproximadamente se van a captar 4.500 millones de pesos al año por esta estrategia y por hacer entrar en cintura a estas transnacionales que estaban eludiendo impuestos a través de estas estrategias. Entonces, el problema es que como vivimos en un sistema de mercado libre, de oferta y demanda, pues a final de cuentas lo que pasa es oferta-demanda. Ahorita hay mucha demanda de servicios electrónicos o de plataformas virtuales, principalmente de ese tipo de contenidos como Netflix. ¿Qué es lo que pasa? Pues realmente muy pocas gentes van a dejar de utilizarlas o no va a haber tanta variación con ellos. Ellos hacen sus cálculos de mercado. El detalle o la ventaja es que hay más competencia, si ustedes quieren, y pudiéramos tomar o pudiera tomar el que es ahorita consumidor de ese tipo de plataformas o de la plataforma que sea, utilizar una segunda o una tercera opción. En eso se basa el sistema capitalista en oferta-demanda. ¿Pero a qué quiero llegar? ¿O por qué hice toda esta explicación? Primero porque pues, es un tema apasionante, un tema importante, interesante, que ustedes como estudiosos del derecho, como estudiantes del derecho, deben de estar actualizados en los temas, principalmente estos temas jurídicos, incluso aunque no nos guste el derecho fiscal, porque son temas que nos hacen pensar y repensar nuestra realidad. Hasta dónde yo como consumidor estoy a lo mejor haciendo una crítica al gobierno, al decir, no, gobierno, es que está subiendo un impuesto. No, señores, esos impuestos ya existen y es injusto o es competencia desleal que las plataformas mexicanas sí tengan que estar pagando su IVA completo y su retención, o sea, tengan que estar cobrando y reteniendo IVA, cobrando y reteniendo ISR y luego enterando esos dos impuestos al fisco, y las plataformas internacionales no, porque tenían esa puerta entreabierta, porque en México no se tenía un sistema, un marco jurídico lo suficientemente establecido o estructurado para este tipo de situaciones, porque la realidad nos alcanzó. Recordemos que el marco jurídico se modifica por dos preceptos. Uno, porque una realidad nos alcanza, o dos, porque prevenimos una realidad o una situación por venir. Entonces, en este caso del e-commerce, del comercio electrónico, de los bienes tangibles o intangibles, pues nos alcanzó mucho más rápido de lo que esperamos. Y no fue por esta pandemia, ya tiene 3, 4 años o 5 años esta discusión, pero nos alcanzó esta problemática y lo que pasó es que no teníamos un marco jurídico, o el marco jurídico se estuvo modificando hasta buscar encontrar la mejor modalidad para poder evitar esta elusión fiscal, porque al final de cuentas se estaba defraudando el fisco, porque no se estaban pagando esos impuestos. Y ojo, no debemos de olvidar, como
como ciudadanos. Recordemos que el fisco es nuestra hacienda pública, es el dinero de todos. O sea, esos 4.500 millones no se los estaban fraudeando al gobierno, se los estaban fraudeando a cada uno de nosotros. Porque esos 4.500 millones de pesos que no estaban entrando al área público eran 4.500 millones de pesos que no se estaban utilizando para, no sé, algún servicio público, para servicios de salud, para lo que ustedes gusten y manden. Y eso pasa mucho, desafortunadamente somos una sociedad que estamos acostumbrados a no obedecer las reglas. Como gobernado, siempre ando buscando los atajos, siempre ando buscando cómo sacarle la vuelta, siempre ando buscando, atendiendo ¿qué? El interés personal. Me pegan la bolsa, reacciono, soy reactivo regularmente. No me pegan la bolsa, pues estoy en una zona de confort, no me afecta, no tengo problema, no tengo ninguna situación con esto, es un agua. Vamos para adelante. Digo, esa es una situación, nos ampliamos un poco a lo mejor, pero todo encaminado a entender la estructura de los derechos humanos y fundamentales, las garantías constitucionales legales, la realidad que estamos viviendo, la compaginación o la complementación que se da el sistema nacional con los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y particularmente el rol que vivimos, o sea, que jugamos nosotros como gobernados en esa correlación de suprasubordinación con las diversas esferas de gobierno. Porque, ojo, ¿y por qué se dice relación de suprasubordinación? Porque yo me siento subordinado, ojo, yo me siento subordinado al poder público, pero en realidad, en un momento determinado, el poder público es subordinado mío, porque a final de cuentas esa estructura gubernamental se mantiene con los impuestos de todos. Entonces, a final de cuentas, los accionistas de este gran Estado, de esta gran persona moral que se llama el Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos, somos cada uno de los mexicanos que aportamos con nuestras rentas y con los impuestos al valor agregado y los IEPS, aportamos al capital social de esta gran empresa que es México. Y a cada país que pertenecemos o somos ciudadanos de dos o más países o personas que sean ciudadanos de otro Estado o nación, eso es lo que hacen. Por eso se dice la relación de suprasubordinación. Yo soy subordinado a la autoridad porque la autoridad me puede mandar, sí, pero ojo, yo le di esa autoridad para autorregularme y autorregularnos todos. Eso es importante entender. Al final de cuentas, el gobierno no son extraterrestres, no son extraños, no es Napoleón que viene a gobernarnos porque es una persona adelantada o es un erudito. No. El gobierno se compone de mexicanos como cada uno de nosotros, o por ciudadanos de los estados-naciones, como todos los estados-naciones del mundo. Y esos individuos, la población, toma la decisión de contratarte directa o indirectamente. Y digo directa o indirectamente porque hablamos directo cuando hablamos de representación directa, de votos. Yo voté por el presidente actual o la mayor cantidad de individuos o un número o la mayoría de los individuos decidieron que tal persona fuera presidente municipal, tal persona fuera diputado, tal persona fuera presidente de la república, tal persona fuera gobernador, tal persona fuera diputado federal, tal persona fuera senador, tal persona fuera síndico, procurador o regidor, que son regularmente los puestos o cargos de elección popular. Y ahí hago yo una elección o una designación directa. Pero ojo, yo no solo designo, por decir, al presidente de la República o al presidente municipal, o principalmente a las autoridades ejecutivas, pero también a las legislativas, porque a final de cuentas yo a esa persona la designo ¿para qué? Para que analice y modifique el marco jurídico y haga la función de aprobar el presupuesto y de fiscalizarlo, el gasto del mismo. Y a los representantes del Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que yo hago? Yo los elijo a través del voto directo, libre y secreto. Yo decido por quién votar. Obviamente, siempre en los sistemas democráticos tenemos que entender las mayorías. Es como si estuviéramos en el consejo de administración de una empresa. Oye, pues mis votos valen según lo que valga mi participación de la empresa. En este caso, todos los mexicanos en el sentido democrático somos iguales.
vale lo mismo mi voto que el de Carlos Slim, o que el de Moisés, o que el de Grecia, o que el de Isaac, o que el de David, o de que cualquiera de ustedes, o del doctor José Félix, o de la licenciada Mayú, o de quien ustedes gusten y manden. El voto vale lo mismo, vale 1. En temas comerciales es distinto. Si yo estoy en un consejo de administración, un consejo de socios en una empresa, mi voto, ¿cuánto va a valer? Lo que valga mi participación en mi empresa. Oye, yo tengo el 3% de las acciones. Pues ese 3% es lo que vale mi voto. Oye, yo tengo el 50%. Pues mi decisión es la que vale. Porque decide según la representación del capital social de esa empresa. En este caso, cuando estamos hablando de democracia, cada voto vale lo mismo. Entonces, el presidente actual llegó con 30 millones de votos. Bueno, la mayoría decidió que él estuviera. Ojo, pero yo no solo lo designo como presidente de la República, o bueno, lo designo como presidente de la República y le doy facultades y funciones. Y dentro de sus facultades y funciones es tomar decisiones. Ojo, no es te doy el voto y haz lo que quieras. Claro que no. Para eso hay mecanismos de participación ciudadana y de seguimiento y de transparencia y de rendición de cuentas. Oye, yo te elegí para algo, para que tú desarrolles acciones en esta materia. Y no solo el presidente de la República, a todos los representantes sociales. Tú los eliges sobre un marco jurídico determinado con facultades y atribuciones. Y estas facultades y atribuciones, él tiene que cumplirlas y hacer cumplir. Entonces, en un momento determinado, tiene que existir mecanismos de participación ciudadana para transparencia y rendición de cuentas. Y en dado caso del incumplimiento de este servidor público electo de manera libre y popular, pues deben de existir mecanismos como los que ahora existen, revocación de mandato, otro tipo de mecanismos de participación ciudadana o de exigencia o de rendición de cuentas. Incluso el de fincar responsabilidades. Por eso aquí viene de la mano el tema de la teoría que se va a la práctica de el equilibrio, la división y el equilibrio de poderes. Ahora en la semana acaba de pasar una situación que causó mucho revuelo en redes y en temas jurídicos muy fuertes. El tema de la declaratoria de inconstitucionalidad que se dio en contra de la ley Bonilla, del aumento del periodo de 2 a 5 años del mandato del gobernador de Baja California. Al final de cuentas es un poder judicial federal que da una resolución haciendo las veces de tribunal constitucional en contra ojo, esto no fue en contra del gobernador actual, fue en contra del acto jurídico realizado por el Congreso del Estado, que obviamente termina afectando al gobernador actual, ¿no? Pero el que realizó el acto jurídico no fue el gobernador actual, fue el Congreso que en su momento estaba en funciones, que habían electo los bajacalifornianos para que lo representaran y adecuaran su marco jurídico. Entonces, esa compleja correlación de suprasubordinación es la que debemos de entender y tratar de percibir de la mejor forma para entender los propios alcances, incluso hasta mis propios alcances de derechos y obligaciones en el tema de derechos humanos y en el tema de no solo de derechos humanos, sino de derechos políticos, sociales, económicos, procesales, procedimentales, de todos los tipos de derechos que ustedes quieran. Todos los derechos que yo tengo como ciudadano. ¿Por qué? Porque, ojo, hasta se oye extraño, pero incluso hasta tengo derecho que me castiguen. Y alguien dirá, oye, ¿cómo que tienes derecho que te castiguen? Claro, si yo cometo el delito o cometo una falta, tengo el derecho a que me castiguen. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando una estructura, porque ahí estamos hablando de un bien social, ahí estamos hablando del bien de la comunidad a la cual pertenecemos, porque ojo, incluso en el tema de los delitos básicos, no se han puesto ustedes atención a esto. El Ministerio Público genera la acusación o el ejercicio de la acción penal ¿a nombre de quién? ¿A nombre de la víctima o el ofendido? No, a nombre de la sociedad, porque el Ministerio Público es el representante de la sociedad, del interés social. ¿Por qué? Porque los delitos no solo afectan la esfera jurídica de quien identificamos como víctima u ofendido, no, afecta también la esfera jurídica de la colectividad. Por eso hay delitos que en el nuevo sistema
se pueden llevar a través de mecanismos de conciliación y hay delitos que no. ¿Por qué? Porque hay delitos que transgreden o que perturban el orden social. Obviamente, los delitos de mayor impacto, por supuesto, que ameritan pena de prisión preventiva de mayor de 4 años. O sea, los tipos de delitos que ya analizando el Código Penal los pudiéramos ver. ¿Pero a qué voy? Hay que entender que si alguien me roba mi carro, no solo mi esfera jurídica es la que está afectada. Incluso hasta es afectada la esfera jurídica de quien me está robando, porque esa persona pertenece a una sociedad. Por eso les digo de la máxima de, ¿tengo el derecho a que se me castigue? Sí, porque yo pertenezco a una estructura y yo decido a través de bueno, no decido de manera unilateral, sino en colectivo, a través de la representación directa o indirecta, que se genere un modelo, un sistema jurídico y estructural y funcional. ¿Para qué? Para que se respete el orden público y se respeten principalmente los derechos humanos de cada uno de los individuos, de cada uno de los gobernados. Yo les digo, el precepto suena extraño, pero se los pongo como ejemplo extremo de tengo derecho a que se me castigue, sí, porque yo aporto para que existan esas instituciones de procuración e impartición de justicia con mis impuestos. Entonces, digo, suena hasta discordante, pero tratémoslo de ver de una manera más amplia. Les digo, me para un agente de tránsito y mucha gente que hasta en despectivo, que yo te pago tu sueldo o voy a hacer un trámite, los había comentado, voy a hacer un trámite a una institución. No, es que ponte a hacer tu trabajo, pero pues sí, tú me estás pagando, pero es que no me pagas tú, me paga toda la sociedad. Y yo, ¿qué es lo que tengo que atender? Con mis facultades y mis obligaciones, tengo que tomar las decisiones según mis facultades y mis atribuciones, atendiendo que el bien común, el bien social. ¿Por qué creen ustedes, o no sé si han leído, o de lo que han leído ahora de los derechos humanos y de los derechos humanos de los gobernados? Ojo con esto. Las disposiciones jurisprudenciales en materia de protección de derechos humanos no solo son obligatorias, ojo con esto que les estoy diciendo, no solo son obligatorias para los entes jurisdiccionales, sino para todos los servidores públicos. Ojo, para todos los servidores públicos en materia de derechos humanos. ¿A qué me refiero? Si sale una jurisprudencia firme que determina la forma de interpretar o de hacer una ponderación en tema de materia de violencia familiar, esa jurisprudencia no solo obliga a todos los tribunales familiares y penales y civiles, sino también a las autoridades ejecutivas, al DIS, al CERPAVI, al COMPAVI, a todas, a que de esa manera se interprete. ¿Por qué? Porque es en la búsqueda de la máxima protección de los derechos. Particularmente en este caso, derechos en el derecho de la protección de niños, niñas y adolescentes, tema de violencia familiar, digo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero a qué queremos llegar o qué es lo que me gustaría a mí que tuviéramos muy claro, que entendiéramos, es pertenecemos a una colectividad, ¿sí? Y somos gobernados y tenemos el derecho a exigir que se cumplan esos derechos, que se garanticen esos derechos. No solo que sea papel mojado o que sea letra muerta, los textos constitucionales y legales, no, que se cumpla. Pero hay que ser conscientes que mis acciones y omisiones tienen consecuencias a favor y en contra. Hay una máxima, se realizan actos y se suman consecuencias, positivas o negativas. Mi incumplimiento, si yo cumplo, exijo, pido y soy beneficiario de los propios planes y programas que la estructura gubernamental que yo elegí directa o indirectamente desarrollan como mejor plan de gobierno para atender el bien común o el bien social. Podemos estar o no de acuerdo con un plan o programa, se puede criticar, se puede evaluar, se puede medir, perfecto, y llegar a conclusiones, pero en su momento esas autoridades están legitimadas a través de la designación directa o indirecta de quién, de la población. O sea, hay muchos cargos
que se eligen a través de de la democracia indirecta. Por ejemplo, todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso todos los magistrados en todas las materias, ¿quiénes los deciden? Uno no vota por ellos, no, pero las personas por las cuales nosotros votamos son quienes las eligen. ¿Quiénes son? Los congresos locales, cuando hablamos de las magistraturas estatales y de los órganos administrativos estatales, y el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el fiscal general, y todos estos entes autónomos, incluso otro tipo de órganos jurisprudenciales apegados más al área administrativa y o al área jurisprudencial. Ahí hay una representación indirecta. ¿Por qué? Nosotros elegimos a esos diputados y esos diputados son los que eligen, designan a esas autoridades. Hay una representación indirecta. Hay gente que dice, no, es que esos funcionarios a mí no me representan. Oye, espérame, es que perteneces a una colectividad. Y no se trata de que se te representen a ti en particular, representan al interés común. Por eso se dice, o por eso la máxima también de oye, no me puedo, por ejemplo, yo no estoy nada de acuerdo en que algunos políticos digan, que te pregunten, ¿por quién votaste? Oye, espérame. Si no voté, haya votado o no haya votado por ti, yo tengo el derecho a exigirte resultados. Porque yo pertenezco a esta sociedad y tú eres un representante de la sociedad. Así yo haya votado por marrones, por rojo, por amarillo, por azul, por naranja, por violeta, por el color que ustedes quieran. Pertenecemos a una estructura. Y tú cuando llegas a una representación social, directa o indirecta, tú ya no eres el diputado de tal color o el gobernador de tal color. No. Es el gobernador de todos. Y tienes que gobernar para todos. Y todos tenemos el derecho a exigirte resultados. Es como una empresa. Estamos en un consejo de administración. Oye, está bien, es lo que les decía. Un consejo de administración. Oye, yo tengo el 3% de las acciones nada más. Pero con mi 3% yo puedo exigir revisar los libros de contabilidad para ver cómo se están manejando las finanzas a través del administrador general, porque yo tengo un interés y tengo un derecho. Y como tengo un interés, un derecho, aunque cuando se haya elegido a ese administrador general, yo haya votado en contra o no haya votado por él, tengo el derecho de exigir resultados. Y en esto es igual. Soy un ciudadano, cumplo con mis obligaciones, tengo el derecho. Y uno de los principales derechos y obligaciones de los ciudadanos es exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes nosotros designamos directa o indirectamente para que principalmente se cumplan los derechos humanos y de manera general todas las obligaciones del Estado. Todas las obligaciones del Estado. Así sea la básica o la mínima. Pongo un ejemplo. Hay gente que te dice, o no sé, que vayas por manejando y que esté en un camellón un sistema de riego automático y que resulta ser que pasas y ves que está una fuga de agua. Digo, si eres un ciudadano consciente, agarras al 073 y marcas, o el 071, no recuerdo qué número es, marcas a Japac y dices, oye, ¿sabes qué? O al 758-0101, que es el teléfono del ayuntamiento, oye, ¿sabes qué? Quiero reportar porque en el camellón de tal parte hay una fuga y se está tirando una cantidad importante de agua. Y hay gente que te diría, ¿y eso de qué te sirve? Pues de qué te sirve, de que no debemos olvidar que esos son bienes de todos. Y ahí se está desperdiciando dinero de todos. Esas son las pequeñas, grandes hoyos negros y las fugas de los dineros públicos por el descuido, ya sea del personal y de la propia sociedad que no supervisamos y fiscalizamos a través de los mecanismos de participación ciudadana que existen, porque debemos de ser ciudadanos de 24/7. Siempre debemos ser ciudadanos, siempre, porque no olvidemos, es nuestro interés, es nuestro país, es nuestro dinero, es nuestra sociedad, es donde nos estamos desarrollando, es donde estamos viviendo. Un ejemplo, yo haya o no votado por el presidente actual, yo no quiero que el país se vaya a una recesión, porque el que se vaya a la recesión es que el dinero va a valer menos. Hay gente que me dice, oye, ¿por qué lo criticas? ¿Votaste o no votaste por él? No, espérame, haya o no haya votado yo, no es que le desee un mal. No, al contrario, yo quiero que le vaya muy bien a él
Porque la realidad es que yo lo que no es que yo quiera que le vaya bien a él, yo quiero que nos vaya bien a todos, que le vaya bien al país, que le vaya bien a México, que le vaya bien al estado, que le vaya bien al municipio, que le vaya bien a mi colonia, que le vaya bien a mi familia, en los diferentes círculos o estratos sociales que lo podemos ver, o células o subcélulas sociales. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo un interés. Si nos vamos al hoyo, nos vamos al hoyo todos. Todos, mi dinero va a valer menos, si a lo mejor yo me quedo desempleado. Pero lo que les digo, por formación, a lo mejor, muy probablemente por formación, tenemos esos grandes bemoles como sociedad. No solo los mexicanos, latinoamericanos y de algunas otras partes del mundo. Son muy individualistas. A pesar de pertenecer a una sociedad, son muy individualistas. Y a lo mejor puede sonar un discurso romántico esto que les estoy diciendo, pero yo los invito a que piensen, ¿cuántas cosas hemos dejado pasar por decir, no pasa nada? Que a lo mejor esas pequeñas acciones dentro de tu responsabilidad como padre, como hermano, como pareja, como perteneciente a una colonia, pasé y me di cuenta que el niño de la vecina le estaba tirando piedras o estaba jugando la pedrada con otro, y yo por no meterme en problemas no le dije nada al niño ni tampoco le dije al papá para que estuviera al pendiente, y resulta ser que en el juego de los niños uno de ellos agarró una piedra y le pegó e hirió a otro. O vámonos a lo material si ustedes quieren. Le quebró el vidrio al carro del vecino. Incluso yo vi a los niños, pero los niños corrieron y pues, como yo no quiero problemas, yo no hice nada. Y esto es cultural. Porque incluso cuando vemos que una persona intercede o interviene de esa manera, ¿qué es lo que decimos? Metiche, mi totero, ¿qué te interesa? Estamos hablando de bienes sociales y comunes. No porque ese carro no sea mío. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que haya una sinergia y una estabilidad social y una comunión en la correlación que tenemos como individuos y como individuos con nuestros gobernantes. Por eso es importante nuestra participación social. Por eso es importante que nosotros seamos elementos activos de nuestra sociedad. De eso se trata. Hacia eso va encaminado. Por eso la importancia de esta materia. Porque tenemos que ampliar nuestro rango de visión para entender como abogados en formación. Y muchas de las veces se los digo, es difícil hacerle entender a un cliente cuáles son sus responsabilidades. Yo les pongo un ejemplo. Yo he tenido clientes o muchos clientes o gente que me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Me quitaron el carro. Y yo, oye, ¿pero por qué te lo quitaron? Es que lo traía con placas de la ONAPAF o de la CONDEFA o de lo que ustedes quieran. Y cuando tú te quieres ponerle a explicar a la gente, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que a final de cuentas tu carro es una mercancía ilegal en México y hay autoridades que tienen facultades para retenerte la unidad, para quitártela, para decomisártela. ¿Por qué? Porque es una mercancía ilegal. Tú no pagaste la importación. Esa es una mercancía ilegal aquí en el país. Por eso te la está reteniendo y ahí en eso está facultado. No, pero ¿por qué? Y luego yo fui y lo empadroné y yo pago y yo soy un ciudadano de bien y yo no ando haciendo desorden. Y luego la gente agarra por otro lado. Que vayan y que persigan a otros delincuentes, a los que venden droga, a los que esto. Siempre estamos buscando justificar nuestras acciones con otras acciones, con las acciones de terceros. Siempre. Yo les digo un ejemplo a mis alumnos, en todos los sentidos, incluso y particularmente en el tema presencial. Yo siempre les he dicho, a ver, yo siempre entrego calificaciones y doy unos días para réplicas y contrarréplicas de la calificación. Pero yo siempre le digo, a ver, si tú me vas a pedir una revisión de tu calificación, es con tus elementos. A mí no me vas a decir, oiga, es que ¿por qué Juanita se sacó 9 y a mí me puso 8? A ver, a ti te puse 8 porque aquí está, mira. Los cocientes decía que tal trabajo valía tanto, tal trabajo valía tanto, tal trabajo valía tanto. Y de estos trabajos tú nada más entregaste 2 de 3. Y como entregaste 2 de 3, el cociente va a 6.66, pero te hizo una ponderación por las asistencias, por las participaciones, y en vez de dejártelo en 7, te lo subió a 8. Por eso te quedó 8. Oiga, pero a ti lo que te interesa en ese sentido es tu situación. Y en el tema, y ahí sí, vamos a lo personalísimo. ¿Qué nos interesa? Cuidar mis intereses, pero tenemos que entender que nuestros intereses no solo soy yo y mi esfera jurídica, eso va mucho más allá de, porque soy un ser social, pertenezco a una colectividad, aporto dinero a esa colectividad a través de los impuestos, pero no, o la mayoría de las veces se nos complica mucho entender y visualizar esos alcances de nuestra vida y nuestra correlación gobernante-gobernado. Bueno, a lo mejor
iba un poquito rápido y no sé si me fue un poquito de paso en tiempo porque son temas que, como se habrán dado cuenta, son temas que realmente me apasionan mucho. Tengo mucho tiempo tanto en el servicio público, en el servicio privado, en la docencia y particularmente el tema de la correlación gobernante-gobernado me apasiona y me gusta mucho. Me gustaría escucharlos o si tienen alguna duda o algún comentario, el micrófono es suyo. ¿Alguien que guste participar? A sus órdenes, Moisés. Yo, Alejandro, mire, yo entré un poquito tarde, ¿no? Y creo que estaba tratando el tema cuando yo entré del retraso que llevamos todos en las actividades, ¿no? Algo así. ¿Es correcto? Una pregunta, ¿ya cerró la entrega de la unidad, de la primera y segunda unidad o no? No deben de estar cerrados todavía. Permítanme ver cómo está programado. Denme un momento y se los verifico. No, todavía te permite. Sí, están abiertos todavía. Lo que pasa es que se tomó la decisión que por el tema de que se estaban atrasando mucho, se les iba a dejar abierta la plataforma para que realizaran todas las unidades durante todo el tiempo que estuviera abierto. Ah, ok. Muchas gracias. Correcto. A sus órdenes. ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario? Yo, profe. ¿Alguna duda o pregunta? Adelante, a sus órdenes. Buenas noches. Yo no estoy a favor de eso de la ley Bonilla en el sentido, pues es como un acto de reelección, ¿no? Pero sí me llamó la atención mucho de que, por decir, un congreso que fue votado por personas, un congreso local de Baja California, y votó a favor de eso. Quiere decir que la Suprema Corte de Justicia puede darle para atrás a cualquier ley que cualquier estado por su congreso la vote a favor. La Suprema Corte de Justicia. Perdón. Sí, si gusta, cabe la idea y ahorita hacemos el comentario. Perdón, disculpe. Bueno, esa es mi duda principal, ¿no? O sea, porque el gobernador pues quería reelegirse, ¿no? Con buscar la manera legal, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención esa, pues, o sea, que un congreso por popular vote y la Suprema Corte dé para atrás cualquier ley que ellos desean, ¿no? Es todo, profe. Le explico, miren. En nuestro sistema, incluso en nuestra propia Constitución, en el artículo 105 constitucional, fracción primera y segunda, se plasman los mecanismos de protección constitucional. Hay 3 mecanismos de protección constitucional. El amparo directo o indirecto, que procede contra violaciones de derechos humanos de los individuos por disposiciones de cualquier autoridad estatal, municipal o federal. Y existen los otros 2 mecanismos de protección constitucional, que es la controversia constitucional y el recurso de inconstitucionalidad. En este caso, fue un recurso de inconstitucionalidad la que dio pie para que la Suprema Corte de Justicia resolviera en contra de este acto jurídico realizado por el Congreso del Estado de Baja California. Entiendo perfectamente y es una duda muy válida lo que usted comenta de cómo es posible que la Corte eche para atrás una disposición que un ente con todas las facultades, porque estaban facultadas para modificarlo. La modificación como tal, o sea, lo que se decidió en realidad fue, no es que el Congreso no haya estado facultado para realizar esa modificación, era válido. Él estaba facultado, pero, ojo, pero ninguna ley puede transgredir preceptos constitucionales. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que 90 días antes de que dé inicio un proceso electoral, que hasta 90 días antes de que inicie un proceso electoral se pueden modificar textos constitucionales legales, incluso constitucionales generales, o sea, hasta la propia Constitución se autoprotege y que sean válidos en ese proceso electoral. ¿Cuál fue el problema realmente en la ley Bonilla? Incluso después de la jornada electoral fue
cuando el Congreso del Estado modifica un transitorio de una reforma constitucional que decía que excepcionalmente en esa elección, el periodo para homologar las elecciones del gobernador del estado de Baja California fueran concurrentes con las elecciones intermedias de los poderes federales, o sea, la elección que va a haber en el 2021. Entonces, dentro de los dos recursos, la controversia constitucional y el recurso de inconstitucionalidad sirven para esto. La controversia constitucional es cuando un ente invade esferas de competencia. En este caso, no se invadieron esferas de competencia. En este caso, lo que se hizo es que se modificó y se quisieron hacer efectivos supuestos que no podían ser efectivos. ¿Por qué? Porque la Constitución tenía una restricción de ¿qué? De tiempo. Si esta modificación la hubieran hecho 90 días antes, ojo, no del día de la votación. La Constitución dice 90 días antes del inicio de la jornada electoral. La jornada electoral inicia cuando se expide la convocatoria. Les voy a poner un ejemplo. Y un tema que ahorita se está presentando no solo aquí en Sinaloa, sino en muchos estados de la República. En este momento se está discutiendo en el Congreso del Estado de Sinaloa y en el Congreso del Estado de México, y creo que en el de Baja California Sur y en 5 o 6 estados más, la posibilidad de mover la fecha para expedir la convocatoria para los comicios locales del 2021. En el caso de Sinaloa particularmente, la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado dice que la convocatoria se expedirá por el Congreso del Estado a más tardar el 15 de septiembre. Casi siempre la sacan hasta ese día. Pongámosle que si estuviéramos en un término normal, el Congreso del Estado va a sacar la convocatoria el 15 de septiembre. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Todas las reformas legales y constitucionales que se hagan y entran en vigor, ojo, que se hagan y entran en vigor, que sean publicadas y entradas en vigor en el marco jurídico estatal, para que sean válidas para ese proceso electoral, tienen que hacerse hasta 90 días antes. Pensando en números cerrados, tendría que hacerse a más tardar en julio, al 15 de julio. Reformas que no se hagan antes del 15 de julio no van a ser válidas, ojo, para ese proceso electoral, porque pasa esto en materia electoral. Da cuenta, si te pasas de esos 90 días, puedes seguir reformando, no limitas la facultad del Estado para reformar, sí, pero lo que sí limitas es que no puedan entrar en vigor para este proceso electoral. ¿Por qué? Porque si no pasa como esto que querían hacer en Baja California, que es el pueblo decide sobre una convocatoria o sobre reglas preestablecidas y se destruye el principio de certeza jurídica, porque resulta ser que empezó el proceso electoral, ya están encaminadas las campañas o las precampañas, o incluso en este caso se votó, y después de haberse votado por una convocatoria de un gobernador para 2 años, llega el Congreso, sesiona el Congreso, aprueba una modificación y lo mueven de 2 a 5 años. Eso es lo que fue inconstitucional, porque la Constitución es clara, donde habla de esa restricción temporal para que entre en vigor, porque, ojo, hay modificaciones que se hacen en ese plazo. O sea, pasaron 90 días y hay una reforma que es importante, se hace, sí, pero esa reforma va a ser aplicable ¿para qué? Para hasta el siguiente proceso electoral. En ese proceso que ya está en marcha, no puede ser, es inconstitucional que sea utilizada como marco jurídico aplicable. Puede aplicar, pero hasta el siguiente proceso electoral. Eso es lo que pasó en Baja California y es lo que pasa en materia electoral. Les digo, no es que le cuartes el derecho al Congreso a ejercer sus facultades y funciones de modificación. No. Lo que le cuartas es que quiera hacer válidos lo que está invalidando por el tema de la temporalidad, por el tema de las fechas, la propia Constitución. Les digo, y estos preceptos son pensados en atender la certeza jurídica de un proceso electoral. Les pongo un ejemplo, que ustedes quieran, no sé, entrar a una convocatoria para una beca. Imagínense que ustedes quieren entrar a una convocatoria, una beca donde van a competir con otras personas y hay un proceso de evaluación y de designación, lo que ustedes quieran. Imagínense que ya echara a andar la convocatoria, que ustedes ya hayan pasado 1 o 2 filtros,
se les ocurra a los organizadores modificar y cambiar las reglas, cambiar la convocatoria, cambiar el marco jurídico aplicable. Oye, resulta ser que, no, pues es que se le iba a dar un valor del 70% a la prueba y del 30% a la entrevista. No, pero no, lo voy a cambiar a 50-50. Oye, espérame, yo entré a una convocatoria, a un proceso, por eso se habla del proceso electoral, yo entré a un proceso con reglas determinadas, que es lo que me da certeza jurídica. En este caso, si no quedamos en la incertidumbre de que van a querer modificar lo que quieran y como quieran. No sé si con este ejemplo muy burdo, a lo mejor del tema de una convocatoria básica, les transmito y aclaro la duda. A mí sí, profe. Muchas gracias. Perfecto, a la orden. No sé si alguien más tenga alguna duda o algún comentario. No, profe, gracias. Ok, perfecto. Pues miren, si nadie tuviera ninguna otra duda, otro comentario, de mi parte sería todo. Yo agradezco mucho su atención, no solo en esta sesión, sino en las dos previas, por supuesto, en el andar y en el desarrollo de esta unidad de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, quedo a sus órdenes. Me quedaron debiendo, perdón por el reclamo, pero me quedaron debiendo que me metieran al grupo de WhatsApp. Nunca me metieron. Y a lo mejor hubiera podido haber una comunicación más ágil ahí a través del grupo. Pero bueno, no pasa nada. A final de cuentas, si lo vieron o no lo vieron con el doctor José o cuál fue la disposición iniciativa que se tomó, por no hay ningún problema, podemos estar en contacto a través de la plataforma y ojalá, deseo mucho poder más adelante tener la oportunidad de compartir en alguna otra enseñanza, aprendizaje con ustedes, que me parece una muy buena generación. Me preocupa el tema de la participación en las actividades, pero quedo a sus órdenes. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias y les deseo lo mejor. Profe, respecto a eso, ¿no nos puede pasar su número usted para cualquier duda en las actividades, por favor? Claro que sí. Se los voy a dejar aquí en el chat. Ok, gracias. Ahí se los acabo de poner. Nada más les voy a pedir un favor. Puede tardar o se puede complicar un poco de que si me van a marcar o algo. Pues lo puse en privado, perdón. Chat. Lo voy a poner en chat general. Es que se me hace que lo puse en chat privado. Uy, se me movió esto. Perdón. ¿Sí les llegó el número o no? No, No no profe. llega, maestro. Permítanme. Déjenme cambio aquí. No llegó, profe. Todos de la reunión, ya. Es que estaba pasando. Disculpen. Ahí ya les debió haber llegado el chat general. Ahí está. Ahí llegó. Ahí está, Ok. maestro. Cualquier situación, lo que les pido es que seamos un poco comprensivos. Obviamente llamadas, pues va a ser un poco complicado atender en un primer momento. Mándenme un mensaje, un WhatsApp, y en la medida de lo posible les digo, porque también tenemos otras cargas de home office, de clases, de asesorías, de ejercicio libre de la profesión que estamos realizando, estamos desarrollando. Entonces me mandan un mensaje y a la brevedad yo se los contesto y ya estamos en comunicación y se aclara cualquier duda que se tenga que aclarar. Y obviamente de existir la necesidad de una llamada, pues ya realizamos la llamada. ¿Qué les parece? Muy Sí, bien. está bien, profe, gracias. Le agradecemos, maestro. Cualquier cosa a sus órdenes y de verdad los mejores deseos. Igualmente. Que pasen buenas noches. Buenas Que estén muy noches, bien. bye. Buenas noches. Buenas noches.